Perú. Nos organizamos desde el año 2019 para exigir justicia y reparación por las mujeres, niñas, niños, adolescentes y familias afectadas al perder a las víctimas de feminicidio. Hoy instalamos el tercer tribunal contra el feminicidio, un mecanismo de justicia alternativa impulsado por Familias Unidas de Justicia, esta vez en alianza con el Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán y el Fondo de Empoderamiento Legal, para evaluar simbólicamente el desempeño del Estado peruano frente a las muertes de mujeres con características de posibles feminicidios y para honrar la lucha de las familias que exigen verdad y justicia. El propósito de este tribunal no es determinar responsabilidades individuales, es decir, declarar si las personas sospechosas de estos crímenes son culpables o no, sino más bien es juzgar simbólicamente al Estado peruano. Gracias a la participación de juristas de importante trayectoria convocadas para ser juezas, buscamos evaluar si en casos concretos de presunto feminicidio o riesgo de feminicidio, los operadores de justicia cumplieron con sus responsabilidades de prevención, investigación y sanción, en el marco de la debida diligencia establecida para casos de violencia contra las mujeres y feminicidio. Vivimos tiempos de graves retrocesos nacionales e internacionales en materia de derechos humanos de las mujeres, que en el caso peruano podrían incluso llegar a eliminar el delito de feminicidio y el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Y como sabemos, ya se ha eliminado el enfoque de género en las políticas nacionales. Consideramos por eso que es fundamental tener un espacio para seguir visibilizando el feminicidio como un problema real que afecta a las mujeres en el Perú. Entre enero y octubre de este año, según el registro del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, hubo ya 119 feminicidios. En esta edición presentaremos dos casos que fueron investigados como feminicidio. Es el de Abigail Hernández y el de Cindy Rosa Cisneros, así como el caso de desaparición de María Márquez Guanayagua, en el que hubo un riesgo de feminicidio antes de la desaparición. Sin existir aún respuestas claras sobre lo que pasó, el común denominador en estos tres casos es el que todos ellos, las familias, denuncian impunidad como resultado de una investigación o juzgamiento que no ha logrado garantizar el acceso a la justicia y el derecho a la verdad. Agradecemos a las tres destacadas abogadas que nos acompañan hoy como juezas. La doctora Yulisa Mantilla Falcón, magíster en Derecho por la Universidad de Londres, expresidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y encargada de género de la Comisión de la Verdad y Reconciliación en el Perú. Docente en la Pontificia Universidad Católica del Perú con amplia trayectoria en justicia de género y derechos humanos de las mujeres. Ingrid Díaz Castillo, magíster en Derecho Penal por la Universidad de Salamanca, quien ha presidido el Comité de Intervención frente al hostigamiento sexual de la Pontificia Universidad Católica del Perú, donde también se desempeña como docente a tiempo completo. Ha realizado destacadas contribuciones a la doctrina penal y jurisprudencia en materia de feminicidio, derecho penal y género. Y nos acompaña también la doctora María Guadalupe Ramos Ponce, coordinadora del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres, CLADEM Regional, magíster y doctora especializada en Derechos Humanos y Violencia de Género. Es cofundadora del Observatorio Nacional de Feminicidio de México, con la participación de diversas redes feministas. Le agradecemos por su participación como primera jueza mexicana en la historia de este tribunal. A continuación, vamos a presentar el caso del feminicidio de Abigail Hernández, que ha sido asignado a la jueza Yulisa Mantilla. Abigail Hernández tenía 20 años, era madre de 2 niñas y trabajaba vendiendo ropa. En un caserío de Lambayeque, el 28 de agosto del año 2021, viajó a Lima a pedido de Marco Mendoza Llanes, abogado de 50 años,
con quien había contactado por redes sociales para que la represente en un proceso de alimentos. Mendoza le ofreció apoyo económico, la posibilidad de terminar la secundaria y el trabajo en su estudio jurídico. Ese mismo día comenzaron a salir y Abigail se alojó en la casa de él, en San Juan del Lurigancho, sin que la madre ni las amigas de Abigail supieran de esta relación. El 4 de septiembre del 2021, Abigail fue encontrada muerta dentro del vehículo de Marco Mendoza, estacionado en el patio de su vivienda. Según Mendoza, la noche anterior, él, Abigail y dos trabajadoras de su estudio, Cecilia Maguiña y Denise Nahui, habían salido a una discoteca en Chorrillos donde consumieron bebidas alcohólicas. Los tres señalaron que Abigail se mareó tanto que no podía sostenerse en pie y tuvo que ser cargada hasta el automóvil. Mendoza declaró que luego de dejar a las trabajadoras en sus casas, intentó despertar a Abigail, pero que no quería moverse. Decidió dejarla dormida en el asiento posterior del vehículo. Dijo haberla encontrado sin vida a la mañana siguiente. El protocolo de necropsia estableció que Abigail murió por asfixia al aspirar su propio reflujo, pero también describió lesiones pre-mortem en la cabeza y extremidades, nunca esclarecidas. A ello se suma que un perito concluyó que el cadáver fue removido del lugar luego de su muerte. Pese a que Mendoza y las dos mujeres afirmaron que Abigail no pidió ayuda, la inspección del teléfono de Denise Nahui reveló audios donde Abigail llora, vomita y pide auxilio, mientras escucha la voz de Cecilia Maguiña gritándole que se calle. En su primera declaración, que luego negó, el propio Mendoza dijo que Cecilia había golpeado a Abigail esa noche. Denunciamos ante este tribunal que más de 3 años después de la muerte de Abigail Hernández, el Estado peruano no ha esclarecido las circunstancias reales de su muerte y debido a una investigación deficiente y sin debida diligencia, que ha negado el acceso a la familia y el derecho a la verdad. Ahora, la madre de Abigail va a dar su testimonio, la señora Elisa Bernal. Pase, por favor. Buenas tardes con todos. Soy mamá de Abigail Hernández. En este caso me voy a presentar. Mi hija vino a Lima y me encontraron muerta. Un día sábado por la tarde me llamó el fiscal diciendo que mi hija estaba muerta. Yo no lo creí al principio, pensé que alguien me estaba engañando, pero después lo creí y avisé a mi familia y me vine a Lima. Simplemente no pregunté nada. Recogí a mi hija, lo llevé, enterré, pero ese día solamente pregunté por su celular. Y cuando yo pregunté por el celular, me dijeron que no estaba. Pero el fiscal me llamó con su celular de mi hija. Entonces siempre reclamé que el celular de mi hija se apareciera, porque ahí había muchas evidencias, pero no se esclareció. Lo dejaron sin investigar. Yo soy de provincia, no he podido venir a Lima, no conozco a nadie. Y así quedó mi caso, lo dejaron ahí. Y siempre he reclamado que se aparezca el celular y el fiscal nunca me dio razón dónde estaba el celular. Lo dieron por perdido. Pero yo sabía que en el celular de mi hija hay mucha información. Eso es todo, gracias. Ahora vamos a presentar el caso de feminicidio de Cindy Rosa Cisneros, que ha sido asignado a la jueza Ingrid Díaz. Quiero mencionar que la hermana iba a estar presente, pero por temas de salud importantes no está aquí, pero quiere que su voz sea escuchada. Aquí le dejo el paso a mi compañera Mabel. Voy a leer el mensaje que envía desde Chimbote a este tribunal la señorita Fabiana, hija de Cindy Rosas. Elvia Rosas, hermana de esta víctima,
que quien, como ha dicho Katy, se encuentra mal, y se encuentra mal como consecuencia de todos estos problemas, se suman las palabras de su sobrina. Fabiana, la hija, tenía 13 años cuando su madre fue asesinada. Voy a hablar en primera persona porque es textual como ella ha enviado su mensaje. El 24 de junio del año 2020 fue la última vez que vimos con vida a mi madre. Ese día fue un encuentro con Juan Carlos Ponce Esquivel, quien era su pareja. Al día siguiente, el mar de Chimbote arrojó su cuerpo y empezó nuestra pesadilla. Hasta en 2 oportunidades, el Poder Judicial determinó la culpabilidad de este hombre en el feminicidio de mi madre. Fue condenado a 25 años de prisión por feminicidio en el año 2023. El juez que leyó la sentencia dijo: queda plenamente corroborado que el hecho fue consumado y que Juan Carlos Ponce la asesinó mediante asfixia por inmersión. Ponce apeló, pero la sentencia fue ratificada en segunda instancia. En un fallo por mayoría, la segunda Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia del Santa declaró infundado su pedido de apelación, ratificando la culpabilidad de Ponce. Pero, en un proceso de casación, la Corte Suprema de Justicia absolvió a Ponce Esquivel en enero de este año. Nos sentimos totalmente decepcionadas e indignadas por la presunta corrupción que hubo en este caso. Con la anulación de la sentencia, dejaron en libertad a quien le arrebató la vida a mi madre y dejó a toda nuestra familia en una profunda tristeza. Este asesinato y la injusticia que para nosotros significa la sentencia por casación marcaron para siempre mi vida. Sentimos que esta decisión expresa ausencia de valores de las personas que se supone nos protegen. Me refiero a los magistrados que dejaron en libertad a quien tanto daño nos hizo. Rechazamos la sentencia emitida por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. Sí, finalmente presentamos el caso de la desaparición de María Márquez Guaigua, que ha sido asignado a la jueza María Ramos. Va a tomar la palabra Luz Márquez, hermana de María Márquez. Buenas tardes con todos y todas. Mi nombre es Marcelo Gas, abogada del Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán, institución desde la cual venimos acompañando legalmente a la familia de María Márquez desde el año 2021. María Márquez, no sé si pueden pasar. María Márquez es una joven de 24 años que desapareció el día 24 de enero del 2018 en el distrito de Chala, departamento de Arequipa. Han pasado más de 7 años y hasta el momento no se conoce su paradero. María era víctima de violencia de género y amenazas de muerte por parte de su conviviente, con quien estuvo por última vez el día de su desaparición, el día que acudió de viaje hacia el distrito de Chala, y quien después de mucha insistencia de los familiares y de la negativa reiterada de la comisaría de recibir la denuncia de los familiares, fue que su conviviente se vio forzado a interponer la denuncia 6 días después, indicando que María de un momento a otro había decidido viajar a Arequipa por asuntos personales. Desde ese momento, a pesar de que ya era evidente un contexto de riesgo en el que se veía involucrada María y que debió activar una respuesta inmediata por parte del Estado, la Fiscalía recién 6 meses después decidió abrir una investigación, una apertura de investigación por el delito de secuestro contra los que resulten responsables, como si no existiera un contexto y como si no hubiera una hipótesis de feminicidio en el caso. Y lo hizo indicando solo una diligencia, tomar la declaración ampliatoria, en este caso del conviviente Augusto Cantoral, ese es su nombre. En el año 2019 la Fiscalía dispuso un archivo y la dispuso el archivo con el único testimonio que indicaba
que no fue corroborado y que indicaba que habían visto a María Márquez en algún lugar de Arequipa. Es así que nosotras desde Flora Tristán asumimos el litigio estratégico, interpusimos un recurso de reapertura del caso como corresponde por el delito de feminicidio, principalmente observando 3 omisiones graves por parte de las autoridades. Primero, que había habido mucha deficiencia en la actuación policial desde la comisaría de Chala, había habido mucha deficiencia también en la intervención de la investigación preliminar de parte del Ministerio Público, y sobre todo que no hubo un enfoque de género porque no se valoró el contexto de violencia contra la mujer en el que había vivido María Márquez. A partir de ello se dispuso la realización de diversas diligencias. Sin embargo, la Fiscalía ha dispuesto una no formalización, ordenando un archivo provisional hasta que se encuentre nueva indicio, oficiando a la DIRINCRI para que realice las acciones de búsqueda, a pesar de que varias diligencias han quedado inconclusas, como la declaración de testigos, la localización, entre otras. Y ante ello, el caso hemos solicitado que sea revisado por el órgano superior a fin de que se garantice una investigación diligente, una investigación con enfoque de género, y que se respete el derecho de los familiares de conocer la verdad, las circunstancias y las causas de desaparición de su familiar. Vamos a continuar impulsando este caso para que no quede en impunidad y para que el Estado cumpla con su obligación de buscar a María Márquez. Voy a darle el pase a la señora Luz, su hermana, para que pueda expresar. Muy buenos días con todos. Si bien es cierto, ya ha pasado bastante tiempo desde el momento en que mi hermana María desapareció, y con todo esto pues la vida sigue, ¿no? La vida sigue, nosotros hemos aprendido a vivir o a sobrevivir con su ausencia, ¿no? Y yo como hermana he visto a mi madre, he visto a mi sobrino como han llorado, han buscado a mi hermana María, ¿no? Pero pienso en mi sentir de que a quien más ha golpeado esta ausencia, esta desaparición, es a mi sobrino Shaid, que hoy en día ya tiene 15 años. Él es un niño no muy expresivo. Es un niño que parece duro, parece fuerte, pero yo sé que en el fondo pues lleva un dolor que creo yo que no va a poder llenar con nada, ¿no? Ni con el amor de tía, de abuela, ni de primo, ni de nadie, ¿no? Porque todos sabemos que el amor de madre pues es incomparable y no lo puedes llenar así como así. Entonces, en todo este caso, quien más ha sido golpeado, estropeado, ha sido mi sobrino Shaid. En mi sentir lo digo porque yo soy madre de un niño de 10 años y yo veo a mi hijo y digo, ¿qué sería si yo le falto, no? Y me pongo en el lugar de mi sobrino y me duele que pues no sepamos nada de su mamá, no sabemos qué pasó, nunca lo supimos. Hace días entré a Facebook y miré una foto de ella y pensé en cómo es que ha sufrido, qué es lo que ha pasado. Me hice esa pregunta, ¿cómo así? ¿Cuál fue su expresión, la última expresión que vio? ¿Cómo fue que cerró los ojos? ¿Qué sufrió? ¿Lloró? ¿Pidió ayuda? ¿O cómo pasó? ¿La llevaron a un lugar? ¿Qué pasó? Y nosotros nos quedamos con esa duda hoy en día, y pues mi sobrino obviamente también. Y yo pienso de que no solamente es el único caso, hay muchísimos casos así sin resolver. ¿Y todo por qué? Porque hay mucha burocracia en nuestro sistema, muchísima burocracia. Nos mandan para acá, nos mandan para allá y no nos dan una información asertiva para nosotros poder actuar, ¿no? Ahora, cuando mi mamá fue a poner la denuncia porque
Augusto no quería ponerla, pues la rechazaron. Le dijeron, no, usted no puede poner la denuncia porque no se desapareció en sus manos. Entonces, nosotros, ante tanta insistencia, Augusto fue a poner la denuncia, pero no la dejaron ingresar a mi mamá a la comisaría. Entonces, años después, nos enteramos de que él había puesto la denuncia, pero por abandono de hogar, no por desaparición. Entonces nosotros no estábamos informados de eso, ¿no es cierto? Eso es como una cápsula que pues no podemos, ¿cómo decirlo? No podemos, no sabemos cómo es que funcionan las leyes, ¿no? Y nosotros conforme vamos pasando ese proceso, vamos teniendo conocimiento y decimos, wow, hubiéramos hecho esto, pero no sabemos por ignorancia, por desinformación y por las mismas autoridades que no nos dan una información asertiva. Es decir, tú haces la denuncia, haces así, vas acá y es así, ¿no? Porque generalmente pues no tenemos la información correcta, cómo es de que debemos proceder. Entonces, y hay muchísimos casos más que pues se quedan así sin resolver y muchas familias pues destruidas interiormente, ¿no? Porque pues no sabemos qué pasó, cómo pasó y tal vez de repente nunca lo sabremos, ¿no? Entonces yo pido la verdad y le doy gracias a todos ustedes y que se haga justicia, no solamente con el caso de mi hermano, sino con muchos casos, muchísimos casos que hay. Y yo los invito de verdad a que puedan informarse, a que puedan buscar cómo es que funcionan estas leyes, cómo es que debemos proceder para que no nos estén peloteando así, para que nosotros podamos ir y pedir solución, pero con convicción, porque ya sabemos cuáles son nuestros derechos, ya sabemos cómo proceder. Eso sería todo. Muchas gracias. Vamos a tener ahora un intervalo de 15 a 20 minutos mientras las juezas deliberan en privado. Sí, yo antes de pasar a asumir mi rol de jueza y que vamos a conversar ahorita acá con ellas, quisiera decirles, porque les traigo un mensaje para ustedes precisamente, de los colectivos de familias en contra de los feminicidios y de las desapariciones en Jalisco, en México, esos colectivos de los que nosotros formamos parte. Y cuando yo les conversé que iba yo a venir acá y a participar en este tribunal, quisieron, por mi conducto, mandarles, además de un abrazo fuerte, cariñoso, solidario, decirles el mensaje de que no están solas, no están solos en este camino de exigencia de justicia. Les acompañamos, estamos con ustedes. Cuando acompañamos los casos, no acompañamos el caso, acompañamos a las familias, nos convertimos en parte de la familia, vemos crecer a las niñas y a los niños huérfanos de feminicidio y de las desapariciones y somos parte, sabemos todas estas afectaciones, ahora que decías esto, todas estas afectaciones que se viven en el entorno familiar, en el entorno comunitario. Hay un resquebrajamiento de ese tejido social, pero lo importante de este mensaje, les digo antes de pasar a mi rol de jueza y pasar acá, que yo quería manifestarles y decirles de este cariño, de esta solidaridad y este mensaje de justicia, de exigencia de justicia que reciben desde los colectivos, así se llaman también, es un colectivo de familias en contra de los feminicidios y de las desapariciones. El abrazo solidario de ellas desde México. Gracias. Muchas gracias. Por favor, los invitamos al break. Por aquí, por favor.